Listo, chicos, buenos días. No se olviden de registrar su asistencia en el chat. Verifiquen, chicos, en este caso, su asistencia en Excel. Cualquier novedad me indican. Daniel Aguilera. Gisela Aguilera. Presente, buenos días. Hola, buenos días, Gisela. Fátima Almeida. Anthony Argüello. Alison Barco. Brighton Benavides. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Brighton? Buenos días. Catherine Camacho. Profe, Catherine, tuvo problema. ¿Qué problema? Sí, Camacho tuvo una emergencia con la familia. Médica, ajá, eso. Tuvo que ser de urgencia. Listo. Helen Carpio. Buenos días, presente. Hola, Helen, buenos días. Está con sueño, Helen, por lo visto. Cindy Cedeño. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Milena Díaz. Buenos días, presente. Hola, Milena, buenos días. Kiara Espejo. Buen día, presente. Hola, Kiara, buen día. Lourdes Garcés. Presente, buenos días. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Karen Garcés. Carlos García. Presente, profe, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Rolando González. Buenos días, profe. Presente. ¿Qué tal, Rolando? Buenos días. Jenny Wamba. Presente, buenos días. Hola, Jenny, buenos días. Jorge Guevara. Presente, profe Guevara. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Ian Iturralde. Dayana Leones. Buen día, profe, presente. Hola, Dayana, buenos días. Kimberly López. Presente, buenos días. Buenos días, Kimberly. Jocelyn Lucas. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Jocelyn, buenos días. Karen Luna. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, Karen? Buenos días. María Macías. David Morán. Buenos días, presente. ¿Qué tal, David? Buenos días. Tubal Morán. Buenos días, profe, presente. ¿Qué tal, Tubal? Buenos días. Andreina Morán. Buenos días, profe, presente. Hola, Andreina, buenos días. Lisbeth Parrales. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Lisbeth, buenos días. Génesis Peralta. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Qué tal? Buenos días, Génesis. Marixa Pérez. Buenos días, presente. Hola, Marixa, buenos días. Jessica Quiñones. Buenos días, presente. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. Tatiana Ruilova. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, Tatiana, buenos días. Emilio Santana. Buenos días, presente. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. Nereida Segura. Solange Solano. ¿No se encuentras? Ah, bueno, Solange me dijo que iba a... Sí, correcto, me dijo que iba donde el hermano, a la escuela. Listo, Lady Zambrano. Buenos días, presente. ¿Cómo está, Lady? Buenos días. Johnny Zamora. Buenos días, profe, presente. ¿Qué tal, Johnny? Buenos días. Profe Barco. Ali, vamos
Ya, Alison, ¿listo? ¿Quién más? Meida. Fátima. Fátima, listo, Fátima. ¿Ya? ¿Alguien más? Me está faltando Anthony, Daniela, Catherine por la emergencia, Karen Garcés, que y bueno, María Macías también. María Macías, no está María. Sí, correcto, no está María. Y Nereida Segura, después está preocupada cuando se está quedando Nereida. Listo, chicos, vamos con la parte de impuestos. ¿Ya hicieron su trabajo? Tienen hasta las 7 para presentarlo. Sí, profe, tengo una pregunta respecto al trabajo. Claro, cuéntame, Rolando. Ya yo estoy investigando ya el impuesto a la renta de los países. Algunos que ¿Ya? no tenían, algunos que no tenían ya, pero no sé si estará ¿Qué bien. país? Es raro, ¿qué país no tiene? Todo país por lo general paga impuesto a la renta. En la parte de las islas, profesor, Cuba, República Dominicana. No, República Dominicana sí tiene, porque sí, eso sí. Pero entonces yo sabía, si no tiene, entonces quiere decir que está mal, entonces tengo que buscar bien. Eso lo quería preguntarle. Probablemente sí se paga impuesto a la renta. De pronto puede ser una tarifa impositiva menor que la nuestra, no es el 25, de pronto es el 10, de pronto es el 12, pero por lo general tiene. Y respecto a la investigación, porque aparte hay una investigación, porque la tasa, el impuesto a la renta es uno y la investigación es otra, entonces Dos investigaciones. En la otra también tienes que investigar el impuesto a la renta. En la otra investigación tiene que ver con, en este caso, con exoneraciones porcentuales que existan para el pago del impuesto a la renta. Por ejemplo, si tú estás en determinada actividad económica, por poner un ejemplo, no sé si ya les mostré lo que tiene que ver con actividades económicas relacionadas con el turismo comunitario. Ajá, esos son exonerados, profesor, Exactamente. de renta. Exactamente. Exonerados, pero ¿qué tiempo? Eso es lo que necesito que ustedes tengan claro. Por ejemplo, de pronto ellos Profe, pero ese solo es de nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, ese es solo de Ecuador, solo lo que nos compete a nosotros. Ya. Para que usted tenga en cuenta, si en algún momento ya usted realiza su emprendimiento o está trabajando en alguna empresa, tenga presente que se encuentra exonerado de pronto en algún punto porcentual o de pronto exonerado completamente en el pago por determinada cantidad de años. Entonces eso quiero que ustedes lo tengan presente. Ya, esa es la investigación. Entonces hay varias reformas, varios reglamentos, leyes, ordenanzas que han salido. Usted tiene que tenerlas en cuenta para aplicar a este beneficio. Eso ahí lo busco en la página del SRI, profesor. Correcto, lo puedes buscar en la página del SRI. También de pronto yo les mencionaba, perdón, podrían buscar en páginas de empresas que se dediquen a llevar la contabilidad, asesoría de impuestos, donde probablemente tú vas a encontrar algún resumen con respecto a la aplicación de leyes que hayan salido y se esté de pronto dando algún tipo de exoneración. Por ejemplo, en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria se establecen algunas normas con respecto a la exoneración y de quiénes se pueden acoger. ¿Ya? Entonces tú podrías encontrar tal vez un resumen ahí, pero lo que siempre pasa con Internet, no seguir por la primera fuente que encuentre, compárelo de pronto, busque 2 o 3 fuentes más. Y por último, claro, usted puede buscarlo en el SRI y en el SRI usted ya va a encontrar incluso hasta con base legal, porque es mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿Hay hojas límites para hacer el deber? No, no hay ninguna cantidad de hojas límite. Pero, por ejemplo, en lo que yo les hablo de las exoneraciones, trate en este caso de hacer un resumen, hacer un cuadro de pronto comparativo, o sea, no ponga solo todo texto, porque de pronto se me va a copiar hasta los artículos, se le puede hacer demasiado extenso. ¿Ya? Recuerde que cuando hace la investigación tiene que ponerme en este caso las fuentes de donde sacó la información. ¿Ya? No se vaya a olvidar de eso porque de pronto le vaya a tener que bajar puntos por esa situación. Ingeniero, otra pregunta. Por ejemplo, claro. solamente buscamos las exoneraciones porque en la página del SRI también hay deducciones. Correcto. Aparte, encontré una donde dice lo que debe pagar, pero por el caso de las sociedades. Más que nada la parte de sociedades, lo que hay que buscar solamente la parte de las sociedades, ¿verdad? También es que también se dan casos para ciertos tipos de emprendimientos que no son sociedades, realmente pues son en turismo, de pronto son comunidades o sea, agrupación de personas
donde están realizando turismo comunitario que tienen este tipo de exoneraciones. Pero sí, está bien lo que usted me dice, Lady. No solo son las rebajas porcentuales, sino también las exoneraciones o deducciones, por ejemplo. Deducciones, porque hay otra cosa también, aparte de exoneraciones, hay deducciones también. Exactamente, hay deducciones y de pronto usted contrata nuevos empleados, ¿ya? Si genera nuevos emprendimientos. Entonces, sí, correcto. Eso sí, eso me gustaría que ustedes lo tengan presente. Sí, está bien, Lady. Profe, Dígame tú. disculpe que la moleste, la interrumpe, pero no sé si usted puede darle más plazo al deber o... Más plazo, seguro. Es que todos... Sí, profe. Un día más, profe. Un día más, hasta mañana. Claro, un día más nomás, profe. Un día más, ya, perfecto. Un día más les doy. Hasta mañana, ¿quién a quién? Usted ahí... En la noche, profe, en la noche, profe. Si puede, 11:59, profe. Después se olviden. Pero ya, perfecto. Le doy un día más. En este caso, si el trabajo era hasta las 8 de la noche, estará hasta mañana a 8 de la noche. ¿Ya? Para que de pronto puedan hacerlo tranquilo el día sábado, si de pronto tienen alguna otra actividad que hacer. Y de pronto, en este caso, me presenten un buen trabajo. ¿Ya? Gracias. Listo, Gracias, profe. No hay problema, chicos. Gracias, Ahora, profe. vamos con los impuestos. Gracias. No se preocupen, chicos. Para los impuestos, en este caso, nosotros cuando estuvimos viendo en contabilidad, vimos exclusivamente en la parte de lo que era el IVA. Vimos la parte del IVA y vimos bienes que eran tarifa 0, bienes que eran tarifa 12, servicios de igual manera, tarifa 0, tarifa 12. Hablando aquí en los impuestos, bueno, hay varios. No solo está el IVA, está el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales. Pero hay que considerar que los impuestos pueden ser el flujo de salida de efectivo más grande que experimenta una empresa. Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, nuestro país establece una tarifa del 25% de la utilidad gravable en este caso. Imagínense, si usted se gana $1, en este caso ya tiene que destinar 25 centavos para el pago de impuestos. La magnitud de la obligación fiscal de la empresa se determina en el Código Fiscal, conjunto de reglas que se reforman con frecuencia. Algo que usted tiene que tener presente. Por ejemplo, existen muchos reglamentos, leyes que se van aplicando de acuerdo a la situación económica de nuestro país, de acuerdo a lo que necesite. En este caso, se necesita de pronto recaudar para incrementar el presupuesto del Estado, políticas que pueden ser implementadas por cada presidente de turno, en este caso. Entonces, esto está continuamente cambiando. Entonces, lo que yo le podía haber enseñado de pronto hace un año, de pronto ya ahorita no se puede estar, puede que no esté vigente. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando nosotros, bueno, con ustedes creo que me pasó, que les iba a dar acerca del anticipo de impuesto a la renta? Pero yo les indicaba que probablemente tal vez no se iba a aplicar porque en ese momento ya estaba en proyecto eliminar el anticipo del impuesto a la renta, en este caso para el cálculo de sociedades, y estaba entre si darles o no darles, e incluso tomarles, porque si ya no se iba a aplicar no tenía razón de ser. Igual me parece que les expliqué, les indicaba de dónde se sacaba. En el caso de las sociedades, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que considerar un porcentaje de los ingresos, un porcentaje de los costos y gastos, un porcentaje del patrimonio y un porcentaje del activo, que era el 0.4, 0.4, 0.2, 0.2, ¿ya? Entonces, con eso se hacía el cálculo para el anticipo del impuesto a la renta, pero bueno, eso se derogó. Otra vez se está retomando bajo otra perspectiva, en este caso, y incluso las personas naturales tienen que realizar el pago, en este caso, del 2% de las ventas brutas. Entonces, ya no solo es la sociedad, bueno, antes también era para personas naturales, pero diferente forma de cálculo, ahora hay otra forma de cálculo, y usted tiene que tratar de estar al día con las reformas que se van dando. Por ejemplo, usted recuerda que el IVA en algún momento se incrementó. ¿Cuánto es el IVA en nuestro país, chicos? 12%. Correcto, 12%. Y en algún momento se incrementó ¿a cuánto? Se incrementó al 14%. 14%. ¿Cuál fue ¿A cuánto? 14. 14. Correcto. ¿Y por qué se incrementó? Por el terremoto que hubo, por la catástrofe. Correcto. Fue por el terremoto, en este caso desastre natural, y como medida para de pronto para generar fondos, y en este caso ayudar a las zonas afectadas, ¿qué se hizo? Durante un año se incrementó la tarifa porcentual del IVA del 12 al 14%. Terminó el año, la fecha establecida en este caso, y volvimos al 12. Entonces son cosas que pueden suceder. Por ejemplo, recuerdan que cuando hablábamos de retenciones de IVA, nosotros veíamos y yo les mostraba una pirámide en este caso, donde el que estaba más arriba le retenía el que estaba más abajo. Hablando, por ejemplo,
de contribuyentes especiales, le retenían ¿a quién? A las sociedades. Pero la sociedad no le podía retener el IVA, en este caso, un contribuyente especial. La sociedad le retenía a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad porque se encontraban más abajo de la pirámide, pero en este caso la persona natural no obligada no le podía retener al que estaba más arriba. Entre sociedades no se retenían, ¿ya? Pero ya eso ya no se aplica, chicos. Ahora, por ejemplo, existe un catastro donde se encuentran registradas las compañías, las personas naturales en este caso, que tienen la consideración de agentes de retención, ¿ya? O sea, antes, por ejemplo, toda persona natural obligada a llevar contabilidad era agente de retención, pero ahora ya no se da ese caso. Tiene que usted verificar si se encuentra dentro del catastro. En la página del Servicio de Rentas Internas, usted puede encontrar un archivo de Excel que puede descargar. Ahí está en el registro de personas que son, en este caso, considerados como agentes de retención. Y usted puede ubicarlo, buscar si usted como contribuyente está, o la compañía donde usted trabaja está, o la persona para quien usted trabaja se encuentra registrado. Y si es agente de retención, tiene que aplicar las retenciones. Porque usted puede ser compañía, usted puede ser ahora una persona natural obligada a llevar contabilidad, y puede ser que no esté considerada en ese registro. Y si no está considerado, quiere decir en este caso que no tiene la obligación de retener. Recuerda que cuando usted retiene, tiene que hacer un formulario, que es el formulario en este caso 103, donde usted registra las retenciones que hizo y se las devuelve al Estado. Ahora, esto ya no se da, o sea, no es que no se da con la normativa que les indicaba antes, donde toda persona obligada a llevar contabilidad o toda sociedad estaba en la obligación de retener. Ahora usted tiene que buscarse en este catastro. Entonces, hay cosas que se reforman con regularidad, vuelvo y repito, tiene que tratar de estar actualizado, tiene que leer si se está proponiendo, hay alguna propuesta de ley, ver en qué consiste, ya después cuando se apruebe, si se aprobó toda, si se aprobó de manera parcial o existió algún cambio, y tiene que ver en qué manera se va a aplicar para que usted tenga conocimiento y aplicarlo dentro de su empresa, su negocio, sus actividades normales. Por ejemplo, antes entre sociedades no se retenía, ahora sí se retiene. Ya no hay eso de que entre iguales no se retienen. Entonces, usted puede ser persona natural obligada a llevar contabilidad y tiene que retenerle a otra persona natural obligada a llevar contabilidad, o le puede retener a otra sociedad, ¿ya? Entonces, lo que sí no se puede aún es que si usted está más abajo, retenerle en este caso el que está arriba. Usted como persona natural no le puede retener a un contribuyente especial, ¿ya? ¿Listo, chicos? Entonces hay que tener presente esto. La legislación ecuatoriana establece ciertos impuestos, tasas y contribuciones especiales que se encuentran reguladas por diferentes leyes, como por ejemplo la Ley de Régimen Tributario Interno. Recuerda que tenemos la Ley de Régimen, tenemos también el reglamento de aplicación de esta Ley de Régimen, Ley Orgánica de Aduanas, Ley de Reforma para las Finanzas Públicas, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, entre las últimas, la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, ¿ya? Entonces tenemos que chequear, de pronto leerlas, para tener una idea, o más que nada, de los puntos que usted cree que tienen relación con la actividad que usted desempeña. En estas normas se regulan los elementos básicos de cada impuesto, como son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la tasa, los plazos de pago y las excepciones. ¿Recuerdan quién es el sujeto activo? ¿Quién creen que será el sujeto activo? No es el que retiene, no. No, el sujeto activo, no. No es el SRI, no. El Estado, en este caso, podemos decir, representado por el Servicio de Rentas Internas o el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Correcto. El sujeto activo en este caso es el Estado. Sujeto pasivo es el contribuyente, los responsables de estos. El hecho generador, tenemos la tasa, los plazos de pago y las exenciones. ¿Sobre qué se debe pagar? En este caso, hablando exclusivamente del pago del impuesto a la renta, para calcular el mismo, los contribuyentes tienen que considerar lo siguiente. En primer lugar, la totalidad de los ingresos grabados, a los cuales se va a restar las devoluciones, descuentos, costos y gastos, deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado lo vamos a llamar base imponible. Entonces, la totalidad de los gastos, perdón, de los ingresos, ¿de dónde vienen los ingresos? Los ingresos vienen de las ventas. Entonces, lo primero que vamos a considerar
es todos los ingresos que tenemos por ventas. Recuerda que cuando usted vende, usted de pronto hace alguna promoción, hace algún descuento, de pronto le hacen alguna devolución de la mercadería, entonces esos valores usted no los va a considerar, vamos a restar de la totalidad de ingresos. Y como en su momento indicó Lady, hay que considerar las deducciones imputables a tales ingresos. Por ejemplo, ¿qué sería deducible en su negocio? ¿Qué creen ustedes? Usted tiene un negocio, usted tiene un emprendimiento, está trabajando en una compañía. ¿Cuál creen ustedes que sería un gasto deducible? Los pagos de los servicios básicos, la electricidad, el agua, ¿no? Perfecto, sí. Salud, educación, eso también es gasto deducible. Ahí en lo que me indica Lady es correcto, es deducible, sí, pero ya ahí hablando... Profe, alquiler también, alquiler o arriendo. Correcto, alquiler, arriendo, como indicaron los pagos de servicios básicos, los sueldos El internet. digamos, a los trabajadores, el internet, correcto. Entonces, principalmente, uno de los principales gastos que usted va a tener va a ser los sueldos que usted paga a sus trabajadores, la mercadería que usted compra, si estamos hablando de alguien que comercializa, si hablamos de una industria, los costos, la materia prima, esos serán gastos deducibles, son deducciones, que nosotros tenemos que restar de estos ingresos, ¿ya? Cuando hablamos de ingresos grabados, son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. En este caso, recuerde también que dentro de los ingresos grabados no solo van a ser consideradas las ventas de su producto, las ventas de su servicio, las ventas de la mercadería, también usted puede tener algún otro ingreso que también va a ser grabado, del cual usted va a tener que hacer el pago o considerado para el pago del impuesto a la renta. Ingresos exentos también vamos a ver y exoneraciones. Por ejemplo, un ingreso exento para el cálculo del impuesto a la renta, ¿se conocen alguno? ¿Tienen alguna idea de cuál sería un ingreso exento? Bonos, ejemplo, no. Bonos, no en este caso, pero parecido o relacionado con los bonos. Cuando estuvimos hablando nosotros de las instituciones financieras, recuerda, tenemos que usted puede depositar su dinero ya sea en una cuenta de ahorros, cuenta corriente, certificado de depósito a plazo. En el caso exclusivo de las cuentas de ahorro, si usted deposita dinero en su cuenta y ese dinero que tiene en la cuenta le genera intereses, bueno, recuerde que no es mucho tampoco con las tasas que estuvimos viendo, con la tasa pasiva que nos pagan por nuestros ahorros. En este caso, ese interés que usted está ganando en su cuenta de ahorros es un ingreso exento, no es considerado dentro de sus ingresos para el pago del impuesto a la renta, ¿ya? Ahora, hablando de deducciones, ya habíamos mencionado, con el propósito de determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En este caso hablamos sueldos, si de pronto tenemos que pagar de pronto luz, agua, teléfono, si de pronto tenemos que pagar por la adquisición de mercadería, por la adquisición de equipos de oficina, por la adquisición de algún activo fijo. En este caso, esto va a ser deducible para el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Ahora, hablando con respecto a lo que nos indicó Lady acerca de los gastos personales, cuando nosotros trabajamos en relación de dependencia, en este caso, cuando nosotros trabajamos para alguien, para un empleador, por ejemplo, supongamos que usted trabaja para la Universidad Agraria, supongamos que usted trabaja para el Ministerio de Educación, supongamos que usted trabaja, ¿dónde trabaja Brighton? McDonald's. Sí, profe. Correcto, entonces Brighton trabaja en relación de dependencia, él percibe un sueldo por el trabajo que él da, por el servicio, bueno, en este caso por el trabajo que realiza en la empresa, ¿ya? Ahora, de estos ingresos que él obtiene en relación de dependencia, ¿qué es deducible? La ley nos indicó que los gastos personales, en este caso salud, educación, vivienda, vestimenta, alimentación, horticultura, todos estos gastos son deducibles. Además, ¿qué es deducible? Los aportes que realiza Brighton al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ya? ¿Los fondos de reserva son deducibles? ¿Perdón? ¿Los fondos de reserva son deducibles? Correcto, los fondos de reserva en este caso no se consideran para el cálculo del impuesto de la renta. Lo que tiene que ver con beneficios sociales, entre los beneficios sociales que tenemos, fondos de reserva, ¿qué más tenemos, Brighton? Los décimos.
Correcto. ¿Qué te pagan en diciembre? ¿Qué décimo? El 13º, el 14º en marzo. Las utilidades también, creo. Marzo, abril. Ya. Lo que indicamos, beneficios sociales son deducibles, fondo de reserva, perfecto, 13º, 14º. En lo que respecta a utilidades, no. Las utilidades son consideradas, es un ingreso, en este caso, para usted como empleado, y este es considerado para el pago del impuesto a la renta. Pero ya vamos a ver cuándo, en este caso, las utilidades no son consideradas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de que para los adultos mayores, para quienes ya hayan cumplido 65 años de edad, en este caso los adultos mayores se descontará una fracción básica grabada con tarifa cero del impuesto a la renta. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso de nosotros como personas naturales, nosotros empezamos a pagar impuesto a la renta ¿cuándo? Cuando superamos la fracción básica. ¿Cuánto es la fracción básica, en este caso, desgravada para el impuesto a la renta para este año 2020? Es la cantidad de $11.315. Recuerda que esto también cambia cada año. Por ejemplo, el año pasado era 11.310. Un cambio de $5 nada más. Pero bueno, cada año se va dando cambios con respecto a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. En el caso de los adultos mayores, ellos descontarán además una fracción básica desgravada adicional. Es decir, si nosotros empezamos a pagar a partir de que ganamos más de 11.315, ellos será, en este caso, a partir de 22.000 y algo. En este caso, el doble de los 11.315. Los multiplica por 2. Y si usted como persona de la tercera edad gana valor superior a eso, bueno, en ese caso ya le tocará pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Base imponible para personas con discapacidad o sustitutos. Si usted tiene algún tipo de discapacidad, algún grado de discapacidad debidamente registrado en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, o de pronto no es usted el que tiene discapacidad, de pronto usted es sustituto, usted es la persona que se encuentra a cargo de esa persona con discapacidad, usted tiene este beneficio también, en el cual se descontarán 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero de impuesto a la renta, de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Cuál es la tabla en este caso? La tabla es la de la tarifa del impuesto a la renta. Cuando hablamos de gastos personales, ya indicábamos, en este caso, son exclusivamente los que tienen que ver con salud, educación, vivienda y alimentación. Ya, estos gastos tienen límites. Recuerde que no es que usted pueda utilizar la totalidad de sus gastos. Usted, para utilizar estos comprobantes, estos gastos, ¿qué tienen que estar? ¿A nombre de quién? ¿Pueden estar, Brighton, a nombre de su hermano? No, son tienen que estar a nombre mío. Correcto, tienen que estar a nombre suyo. También puede estar a nombre de su esposa, si usted es casado, o de pronto mantiene el derecho a su conviviente, correcto, también puede estar a nombre de ella. Puede estar a nombre de sus hijos, en caso de que cuando ya tenga hijos, Brighton, puede estar a nombre de ellos. Usted lo puede utilizar. Puede estar a nombre de sus dependientes, hablando de dependientes, puede estar a nombre de su papi y de su mami, si es que ellos dependen económicamente de usted. Siempre y cuando ellos se demuestra, obviamente, que ellos dependen económicamente de usted, no ganen más de un sueldo básico, ¿ya? Entonces también puede estar a nombre de ellos. Por ejemplo, supongamos, Brighton, donde usted vive es casa de su papi y de su mami. De mi mamá. Ya, supongamos que en este caso, bueno, realmente es de los dos, pero está a nombre de su mamá. Ahora, supongamos que usted mantiene a su mami, usted es quien la ayuda económicamente, usted quiere utilizar, en este caso, el pago de predios urbanos. Lo puede hacer en este caso, porque el pago de predios urbanos va a salir a nombre de su mami, como ella depende económicamente de usted, usted lo puede utilizar, en este caso, como un gasto de ¿qué? ¿Qué tipo de gasto será eso? ¿Salud? De vivienda. Correcto, vivienda. Es un gasto de vivienda. Por los previos, ¿no? Por supuesto, por los predios. Claro que solamente de una casa. Si su mami tiene 2, 3, 4 casas, obviamente no va a utilizar de todas. En este caso, solo de una casa. Y debería ser de la casa en la que usted vive. ¿Ya? Entonces, recuerde que las facturas, los comprobantes, tienen que estar a nombre de, en este caso, sea suyo, de su esposa, de su cónyuge o de sus dependientes. ¿Ya? En el caso de su esposa, supongamos que usted ya se casó, usted tiene su esposa y ambos realizan la declaración del impuesto a la renta. Su esposa puede utilizar un comprobante suyo o usted puede utilizar un comprobante de su esposa siempre y cuando entre ambos no superen el 100% del valor del mismo. Por ejemplo, supongamos que usted quiere
quiere en este caso coger una factura de unos pantalones, de unas camisetas que se compró y hizo esta compra de vestimenta. La factura era de $1000. Ahora, usted solo necesita usar $500 en esa factura, lo puede hacer, y su esposa, en este caso, utiliza la misma factura para su declaración, pero siempre y cuando vaya a coger solo los $500 restantes. Puede coger menos, eso no hay ningún problema, si coge 400, 300, no hay ningún problema, porque no se excede del 100% del valor de esa factura. Pero lo que no puede hacer en este caso es coger más. O sea, no por el hecho de que sea sobre 1000, ella va a coger 600, te va a coger 500, ¿ya? No son deducibles los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos desde el exterior. Algo que hay que tener presente porque muchas veces los contribuyentes se olvidan, se confunden o piensan que, por ejemplo, si supongamos que Johnny se va a Panamá, se va a un viaje de pronto de trabajo, un viaje de negocios, en Panamá se compra ropa, pronto en Panamá paga lo que tiene que ver con alimentación, se va a los restaurantes, pide las facturas a nombre de él y cuando regresa le entrega las facturas de pronto a su contador o él mismo, como ya sabe realizar la declaración, él mismo hace su declaración y quiere utilizar esos comprobantes. En este caso, estos comprobantes que están sustentados en facturas, que están a nombre del contribuyente, no son válidos, a pesar de que tenga estas condiciones. ¿Por qué? Porque constituyen gastos que se realizaron en el exterior, ¿ya? Entonces, téngalo presente, a veces suelen olvidar aquello. Exclusivamente son deducibles las facturas que se hayan generado en nuestro país, ¿ya? Dentro de la deducción de gastos personales, recuerda además que una vez que usted ya haga la suma de lo que hizo en salud, educación, vivienda, vestimenta, etc., una vez que usted ya hizo esa suma de los gastos personales, recuerde que estos no pueden, en primer lugar, no pueden superar el 50% del total de ingresos grabados que usted ha tenido dentro del año y tampoco en este caso pueden ser superiores a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Recuerden que eso ya nosotros lo vimos en contabilidad. Usted tenía que considerar, no podía considerar el valor completo, usted tenía que primero verificar si no nos excedíamos de alguna de estas dos condiciones. En este caso, tiene que considerar siempre la menor. Por ejemplo, no excederse del 50% del total de ingresos grabados, ni tampoco excederse de 1.3 veces la fracción básica desgravada. Si la fracción básica desgravada está entre 11.000, hablando de este 1.3 veces, nos estamos refiriendo aproximadamente a unos $14.000, ¿ya? Entonces, hay una excepción, hay esta excepción con respecto a lo que tiene que ver con gastos de salud. En gastos de salud, usted puede, si de pronto se encuentra en esta situación en que usted tiene alguna enfermedad catastrófica, rara o huérfana, que se encuentra debidamente certificada o avalada por alguna autoridad sanitaria nacional, en este caso usted puede deducir hasta un equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Exclusivamente en esos casos. Recuerde además que por cada rubro hay límites. Entonces tampoco es que usted de pronto tiene gastos de educación, se fue a hacer una maestría, de pronto la maestría le costó $10.000, usted la pagó en ese mes, la pagó en ese año, la pagó en efectivo, usted pagó y tiene la factura a su nombre, no es que usted puede utilizar en educación $10.000. Hay montos, hay límites, recuerde que por cada uno de estos rubros, usted no se puede pasar del 0.325, en este caso, de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Salvo el caso, que estamos indicando aquí, que se trate de un gasto de salud. En un gasto de salud usted puede utilizar la totalidad de la fracción básica desgravada y además, si se trata de algún de estos tipos de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, tan debidamente certificadas, puede hacerlo hasta por 2 fracciones básicas, ¿ya? Recuerde eso. Además, algo que tiene que tener presente, chicos, es que para la deducibilidad de los gastos personales, los contribuyentes tienen que presentar la declaración del impuesto a la renta y el anexo de gastos personales, ¿ya? A veces suele pasar que, por ejemplo, supongamos que Rolando trabaja en... ¿Dónde le gustaría trabajar, Rolando? En Claro, profe. Perfecto, Claro tiene buenas utilidades. Entonces, supongamos que Rolando trabaja en Claro. Rolando gana $500. Recién ingresa a Claro, de pronto está en atención al cliente en alguna de las agencias. El sueldo de Rolando es de 500. Rolando dice, no, pues yo gano 500, al año son 6.000.
el profesor me dijo que la fracción básica desgravada es 11.000, yo no pago impuesto a la renta. Entonces, no se preocupa Rolando, no hace ninguna declaración, es más, no hace ningún anexo, pero algo que tiene que recordar Rolando, que va a recibir unas buenas utilidades, y supongamos que Rolando recibe en el mes de marzo, en el mes de abril, Rolando recibe $10.000 de utilidades. Entonces, vuelvo y repito, las utilidades que usted percibe en este caso sí son consideradas para el pago del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué tiene que hacer Rolando? A esos 500 que gana mensual, que representan 6.000 al año, tiene que sumarle los 10.000 recibidos, en este caso, por la utilidad. ¿Ya? Entonces, Rolando tiene un ingreso de $17.000 al año. En este caso, se pasa de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta y tiene que hacer su declaración. A veces suele pasar que en el trabajo le piden, de pronto a Rolando le piden, Rolando, necesito que me presentes una proyección de tus gastos personales. Pero, ojo, eso es una proyección nada más. Entonces, usted pone cuánto va a ganar en el año, él pone que son $6.000, y él indica dentro del formulario, por ejemplo, en alimentación, Rolando estima que se va a gastar $1.000, de pronto en vestimenta 500, y así va digitando o poniendo lo que él estima que se va a gastar. ¿Ya? Hace esa proyección en el mes de enero, pronto la vuelve a hacer en julio, le vuelven a pedir, julio, agosto. En este caso, Rolando termina el año y en enero lo llaman de talento humano, lo llaman de la parte financiera de Claro y le dan un formulario 107. Ese formulario 107 está registrado lo que él ganó dentro del año, si él de pronto recibió algún valor por horas extra, lo que ha recibido de utilidad, lo que le descontaron del IES, lo que tiene de los décimos y la proyección que él hizo. Pero recuerde, es una proyección. ¿Cuánto tienen que hacer? ¿En qué fecha hacemos la declaración las personas naturales en este caso? ¿Recuerdan ustedes, chicos, en qué fecha se hace? Creo que en julio. Marzo, no es. En marzo, correcto. Es Julio, en ¿no? marzo. Ya. Julio. No, en este caso, recuerden, si hablamos de declaración de IVA, es mensual. Y en ciertos casos es semestral. Eso es algo que también cambió en la ley. Chequenlo para que tengan una idea de a qué me refiero. Ahora, muchos contribuyentes que se encuentran dentro del régimen de microempresas, hacen sus declaraciones semestrales, sin importar que su bien o su servicio sea tarifa 0 o tarifa 12. Antes eran las declaraciones, si su bien o servicio era tarifa 12, era mensual. Si su bien o servicio era tarifa 0, era semestral. Ahora, quienes se encuentran de este régimen, que tienen un catastro, lo hacen de manera semestral, aunque se pueden acoger también mensual, hay que ver las excepciones. Ahora, eso es hablando exclusivamente del IVA. Del impuesto a la renta, que es el que estamos hablando en este momento, usted hace la suma de todo lo que ganó en el año y hace su declaración en el mes de marzo, ¿ya? Entonces, a Rolando le entregaron en enero su proyección de gastos personales. Algo que tiene que hacer Rolando, a pesar de que él trabaja en relación de dependencia, eso también a veces olvidamos. Pensamos que como yo no tengo mi RUC, como yo no tengo mi negocio, no tengo obligación de hacerlo, pero no. Recuerde, para el cálculo del impuesto a la renta se consideran todos los ingresos de fuente ecuatoriana. Entonces, si usted está trabajando en una empresa, está recibiendo un ingreso, entonces si usted pasa de la base, usted va a tener que hacer su declaración. De pronto, a veces piensan que porque no tengo RUC no tengo que hacerlo. No, usted tiene que acudir al Servicio de Rentas Internas, solicitar su clave, en este caso, y con su clave usted ingresa para hacer, en este caso, lo primero que tiene que hacer Rolando es hacer el anexo de gastos personales, ¿ya? Él hizo una proyección, correcto, pero ahora lo que él tiene que hacer es consolidar. ¿Qué es lo que va a consolidar? Si realmente él gastó lo que él había proyectado. Por ejemplo, si en alimentación él dijo que se gastó 1.000, pero resulta que Rolando siempre va a comer a restaurantes, de pronto se va a comer, come aquí en el bar de la universidad, nunca pide facturas, no tiene ningún comprobante a nombre de él. Entonces, Rolando podrá utilizar esos $1.000 que él proyectó en gastos de alimentación. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene ningún soporte, no tiene ningún comprobante válido con el que él pueda deducir este gasto. ¿Ya? Entonces, si él de pronto, él dijo que se iba a gastar $300 en vestimenta, y efectivamente Rolando se fue a Marathon, se compró la camisa de la selección, se compró indumentaria deportiva porque se va a poner en forma. Entonces, Rolando tiene comprobantes porque sí los ha pedido, están de pronto a nombre de él. Es más,
como son facturas electrónicas las que genera Marathon, de pronto Rolando dice, no las tengo, todas las boté, pero en el sistema del SRI consta. Entonces, con esa opción, como son electrónicas, constan ahí, él sí las puede utilizar. ¿Ya? En este caso, Rolando tiene que hacer la proyección, perdón, el anexo de gastos personales, y de esta manera, una vez que él lo realiza, él verifica si tiene o no tiene que pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ahora él generar su declaración de impuesto a la renta. Cuando usted, supongamos que Rolando no trabaja en, claro, supongamos que Rolando trabaja en, ¿dónde les podría nombrar? Pilsener. Pilsener, ¿no? Pilsener también paga buenas utilidades. Bueno, Agripac. Agripac también paga utilidades. Supongamos. Claro. Claro, está trabajando, María entró atrasada. Ahora, No, lo que pasa es problemas de internet. no se preocupe, María. Ahora, ¿No era Holcim también este ingeniero? Holcim también buenas utilidades. Pero ahora quiero un lugar que no pague tantas utilidades. Le pongo un ejemplo. Hace poco me conversó un alumno que trabaja en Pizza Hut, recuerdo que trabajaba él. ¿Ya? Entonces, Pizza Hut se fusionó con otra compañía o la absorbió, me parece que a Telepizza. Entonces, me indicaba que el año pasado no recibieron utilidades. Supongamos que eso hubiera pasado en el caso de Rolando. Rolando está ganando $500, no le pagaron utilidades. Entonces, los ingresos de Rolando, ¿cuántos serán en el año? Serán de 6.000. Como no pasa la fracción básica desgravada, no tiene la necesidad de hacer, en este caso, su declaración de impuesto a la renta. Y en el trabajo, de igual manera, en enero, le van a entregar su formulario 107. En el trabajo le van a hacer, los que se encargan de la parte contable, de pronto de la parte de talento humano, le van a entregar un formulario. O hay ya ocasiones se dan en que no le entregan, pero usted lo puede descargar desde dentro de la página, porque sí se declara, salvo que se haya olvidado el contador de hacerlo, que también se suele pasar. En algún momento estuve trabajando en una institución donde yo no era el contador, yo realmente era el tesorero, pero se estaba, en este caso, solo se hacía el formulario 107 para aquellos que pasaban de la base, para aquellos que ganaban más de la fracción básica desgravada. Pero realmente había que hacerlo de todos los trabajadores. Y por ejemplo, si a Rolando le entregan ese formulario 107 que le entregan, ya reemplaza a su declaración de impuesto a la renta y él no tiene la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él no está pasando de la base. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, si usted pasa, tiene la obligación de hacerlo. Es más, que me indica aquí la ley, que si los gastos personales deducibles superan el 50% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, tiene la obligación de hacer su anexo de gastos personales. Porque suele suceder también, es otro de los casos que se dan, en que si usted gana, le pongo un ejemplo, usted gana $1.000 al mes. Si usted gana $1.000 al mes, ¿esto será cuánto? $12.000 al año. Nos pasamos de la fracción básica desgravada. En su trabajo le piden que haga la proyección de gastos personales y de pronto usted dice, uy, si usted no presenta la proyección de gastos personales, ¿qué va a pasar en su trabajo? Probablemente le van a hacer una retención en su rol cada mes. De pronto, se estima que usted va a pagar $60 de impuesto a la renta al año. ¿Cuál es la obligación de su empleador? Si usted no presenta la proyección de gastos personales, retenerle $5 mensuales. Entonces, cada vez que usted perciba su sueldo, en vez de recibirlo por $1.000, usted lo va a recibir de pronto por 995. ¿Por qué? Porque su empresa, su trabajo, está actuando como agente de retención y le está reteniendo estos $5. Porque usted no presentó la proyección de gastos personales. Hay personas que de pronto, para evitar que les retengan, utilizan los valores máximos que les permite la ley. ¿Ya? Para poner como es una proyección, el papel aguanta todo. Usted pone, si por ejemplo, si en alimentación el rubro máximo, o lo máximo que usted podría haber considerado era 3.660, ponerle un ejemplo nada más, entonces ponen como que los 3.660 se los va a usted a gastar en alimentación. ¿Ya? Usted pone en vestimenta, los 3.660 también los vuelve a poner. Entonces, solo con sumar ambos 3.600, ya usted está haciendo 7.200, lo cual supera el 50% de la fracción básica desgravada. Entonces, usted tiene ya la obligación de, al finalizar el año, hacer su anexo de gastos personales. O sea, recuerden, si usted hace su proyección y se pasa el 50% de la fracción básica desgravada, usted tiene la obligación de hacer este anexo.
Muchas veces se desconoce, usted solo lo presenta, pone la cantidad, pone los valores máximos en este caso, para que no le retengan nada, ¿ya? Para que recibir su sueldo de pronto íntegro, o si le retienen, que le retengan lo mínimo, y se olvidan que al momento que usted ya hace esta proyección, se le genera la obligación de hacer este anexo al finalizar el año. ¿Cuándo se hace ese anexo, perdón? Tiene que hacerlo en el mes de enero, ¿ya? En el mes de enero tiene que hacerlo, en este caso del siguiente año, de que usted recibió o percibió estos ingresos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ahí no hay ninguna pregunta. Perfecto, continuemos. Ahora, aquí usted tiene la tabla del impuesto a la renta para lo que tiene que ver con el año 2020. En el año 2020, vuelvo y repito, tenemos la fracción básica desgravada de 11.315. Ya hemos visto esto nosotros en contabilidad, ya hemos el cálculo. Ya hemos visto el cálculo, chicos. Entonces recuerde, por ejemplo, si hablamos del caso de Rolando, ¿cuánto indicábamos que ganó Rolando en el año cuando trabajaba en Claro? $16.000. 17, Brighton. Ah, no, perdón, 16, tienes razón. Ya estaba dándole $1.000 más. Entonces, ganó 6.000 en relación de dependencia y ganó 10.000 fruto de las utilidades. Entonces, Brighton, ¿en qué rango estaría? En el segundo. 11.315 a 14.416. Aquí estaría Brighton, que entre 14.000 a 18.000. Ah, entre 18. Ah, ya, Sí, ya. correcto. Tiene que estar dentro de ese rango. Entonces, como este es 16, está dentro de ese rango. ¿Y cuánto tendría que pagar en este caso ya Rolando? La fracción básica es 155. Eso ya de ley va a tener que pagar más un 10% de la fracción excedente. ¿Ya? Entonces tendríamos que restar esos 16.000 menos 14.416. Y esa fracción excedente es la que tendremos que calcular el 10%. Y sumarlo a los 155, ¿ya? Entonces, de esta manera haríamos el cálculo para el pago de Rolando. Cuando hablamos de herencias, legados, donaciones, que también es un ingreso que usted percibe, por ejemplo, es algo que se da bastante ahora, por esta situación de la pandemia. Hay bastantes personas que han fallecido, bastantes conocidos, amigos, familiares. Entonces, por ejemplo, si usted recibe una herencia, supongamos que usted recibe una casa. Entonces, algo que tiene que recordar, que también la gente lo olvida, o de pronto hay desconocimiento. Recuerde que el desconocimiento de la ley no le exime de la obligación que usted tiene que cumplir. Por ejemplo, si usted recibe una herencia y el valor de esta herencia supera los $72.060, que es la fracción básica, usted va a tener que pagar un impuesto a la fracción excedente. Es similar al cálculo del impuesto a la renta para personas naturales. Esto es exclusivamente esta tabla para el caso de herencias. Entonces, por ejemplo, fallece algún familiar, usted le toca una parte de la herencia, tiene que hacer la declaración. Tiene que hacer la declaración a pesar de que no pase de la fracción básica desgravada. Por ejemplo, supongamos que usted recibe, fallece alguien, como un ejemplo, y usted tiene un hermano, y el valor de la casa es de $100.000. Como ambos dos son los herederos, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 50%. Si la casa vale 100.000, ¿cuánto sería? 50.000. No pasa de la fracción básica, no pasa de esta fracción básica, más sin embargo, usted tiene que hacer la declaración. Si usted no hace la declaración en la fecha máxima que establece la ley, ¿qué le va a tocar? Le va a tocar pagar multa. Si usted tenía impuesto a pagar, si usted es el único que recibía la casa, usted va a tener que pagar, recuerde, en este caso el impuesto a la fracción excedente, que es del 5%, y si usted no hace la declaración en la fecha que le tocaba, usted va a tener que pagar el impuesto, intereses y multa, ¿ya? Entonces, no se olvide, hay que hacerlo, no solo si recibe una casa, puede ser incluso hasta para retirar dinero que tenga el familiar que falleció, tiene que hacer este formulario, ¿ya? ¿Cuándo se hace ese formulario? ¿Perdón? ¿Cuándo se realiza el formulario de herencia? Por ejemplo, supongamos que fallece un familiar, usted recibe esta herencia, usted tiene que hacerlo, por ejemplo, en el caso de un bien, cuando usted va a hacer la posesión efectiva. Usted hace la posesión efectiva y tiene 6 meses para hacer la declaración. Se pasa esos 6 meses, en este caso usted le va a tocar pagar ya sea multa o sea impuesto, interés y multa, ¿ya? Si es donación, si de pronto usted le está donando a su mamá en vida, le hace la donación,
usted también tiene que hacer la declaración. En este caso no hay fecha específica. Lo que sí tiene que hacer es hacer el formulario. Por ejemplo, supongamos que usted recibe la casa y usted dice, bueno, de pronto usted vive en Guayaquil, la casa que recibió es en Milagro, usted dice, bueno, yo a Milagro realmente ya no voy, solo me estoy quedando en Guayaquil, quiere vender esa casa. Usted para poder vender la casa tiene que en primer lugar haberse posicionado, tiene que las escrituras estar a nombre suya, y para esto uno de los requisitos que le van a pedir ya sea en la notaría o en el registro de la propiedad es que haya hecho el formulario de impuesto a la renta para herencias, legados y donaciones y presentarlo, ¿ya? Entonces, eso le van a pedir. Claro que esto también prescribe. A veces se da el caso de que se han olvidado de hacer, pasado determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, 7 años. Entonces, ya eso prescribió y no hay nada que pagar, a pesar de que usted tiene que pagar algún tipo de impuestos o alguna multa, ya no hay nada que pagar. Entonces, sencillamente hace el formulario y listo. Ya puede entregar los papeles para que salgan a nombre suyo. Ya, hasta ahí, chicos, con esta parte. Vamos con... recuerde que hay la obligación de llevar contabilidad cuando pasamos de estos rubros, 300.000 por ingresos brutos, 240.000 para costos y gastos, y poseer en este caso un capital cuando inicie sus operaciones o el 1 de enero del ejercicio contable, del año contable, que sea superior a $180.000. Recuerde, hay límites, aquí usted puede ver los límites para cada uno de los rubros. Recuerde que es el 0.325 de la fracción básica desgravada. Esto no es un valor fijo. ¿A qué me refiero? De que en este caso la fracción básica desgravada está vigente para cada año. El próximo año va a haber otra fracción básica desgravada. Entonces tiene que hacer el cálculo sobre el 0.325 de vivienda, alimentación, vestimenta, educación, horticultura. Y recuerde que salud usted puede utilizar el 100%. ¿Ya? Si usted es residente en Galápagos, si usted vive en Galápagos, los valores son distintos. ¿Por qué razón? Recuerde que en Galápagos el costo de vida es mucho más alto. Tomarse una botella de agua, tomarse una coca, comprarse un almuerzo, es más elevado que hacerlo dentro de aquí de pronto de Guayaquil, de Quito, de Milagro, ¿ya? Entonces ahí manejan otro tipo de tabla. Usted puede, bueno, es el mismo tipo, solo que con valores mucho más elevados, en los cuales usted puede deducir sus gastos personales, ¿ya? Y recuerde las dos condiciones, en este caso, no puede exceder el 50% del total de ingresos y no puede superar, en este caso, 1.3 veces la fracción básica desgravada, que para este año es de $14.703. Y entre ambas siempre tiene que elegir la menor para considerar sus gastos personales. Y su deducción, lo que yo le indicaba, no puede ser más del 50% de la fracción básica desgravada. Ahí usted tiene el valor, ¿ya? Usted tiene el valor, es de $5.655. Si usted se pasa a ese valor en su proyección, tiene la obligación de hacer el anexo de gastos personales. Listo, chicos, plazos para los pagos. Aquí tenemos el plazo para el pago de personas naturales, ya nos mencionaron, es en marzo. Si hablamos de sociedades, es en el mes de abril y va a depender de qué, del 9º dígito de cédula. Ahí usted puede ver. Se dan situaciones como, por ejemplo, ahora que estuvimos con lo de la pandemia, justamente en estas fechas, donde cuando ocurren situaciones excepcionales, se emite alguna ordenanza, algún decreto mediante el cual se alargan los plazos. Se da un plazo más flexible para que usted pueda realizar sus declaraciones. Para liquidar el impuesto a la renta, en el caso de las sociedades, se aplicará la base imponible. Recuerde, base imponible en el caso de sociedades, los ingresos que perciban. Por ejemplo, las ventas, ¿ya? Los ingresos graduales obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. Entonces, en el caso de sociedades, a veces suele pasar que los contribuyentes quieren ser sociedad. Usted de pronto dice, voy a expresar su negocio. Usted dice, no, yo quiero ser una empresa, yo quiero ser sociedad. Pero imagínense, en la parte fiscal nomás, usted ya empieza pagando, ¿cuánto? El 25% de la utilidad que haya generado. Usted puede ver en el caso de las personas naturales, a veces es preferible mantenerse hasta cierto rango como persona natural, porque se elimina, o sea, disminuye el pago de impuestos. Pero también pasado cierto rango, sí es conveniente en cambio ser sociedad, ¿ya? Algo, por ejemplo, de lo que les he mandado a investigar, por ejemplo, aquí usted puede ver que aumenta en 3 puntos porcentuales la tarifa del impuesto a la renta cuando se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué les indico ahí? La sociedad que tenga accionistas, socios, partícipes,
constituyentes, beneficiarios o similares sobre cuya composición societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de informar de acuerdo con lo establecido en la presente ley. También en el caso de que dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal. En este caso aumenta la tarifa. Recuerde, la tarifa ¿cuánto es? 25%. ¿Qué me indica acá? Que si uno de los representantes se encuentra establecido en algún paraíso fiscal o amparado en un paraíso fiscal, aumentará en este caso la tarifa del 25 al 28%. ¿Ya? ¿Cuáles son los países considerados paraísos fiscales? Le acabo de mandar a investigar cuáles son los países donde se paga tal tarifa de IVA. Ya vamos a ver cuáles son esos países que son considerados paraísos fiscales. Solo estamos viendo de Latinoamérica, de acuerdo a lo que les mandé a investigar, pero paraíso fiscal puede ser considerado cualquier otro país de otro continente, por ejemplo, sea de Europa, sea de Asia, sea de Oceanía, cuando, ya vamos a ver cuándo, próxima clase vamos a ver cuándo, son considerados paraísos fiscales, ya, de acuerdo a lo que usted me ha investigado. Entonces yo les indicaba que cuando se dan situaciones excepcionales, cambia en este caso las fechas. Ahí usted puede ver que, bueno, este año, en el caso del vencimiento para sociedades, para empresas, se cambió y, por ejemplo, quienes el noveno dígito terminaba en 1 y 2, el plazo máximo era hasta el 16 de abril, ¿ya? Y así para el 3 y 4, el 17, etcétera, etcétera, etcétera. Una resolución emitida en este caso por el Servicio de Rentas Internas. Tratamiento fiscal de los intereses. ¿Qué pasa cuando ganamos intereses? La Ley de Régimen Tributario, en su artículo 8, nos habla acerca de los ingresos de fuente ecuatoriana. Dentro, por ejemplo, del numeral 5, me indica que las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país son considerados ingresos de fuente ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, si Rolando recibía las utilidades de Claro, correcto, esas utilidades son distribuidas por Claro, sociedad constituida o establecida en nuestro país, entonces tiene que ser considerada esa utilidad dentro del cálculo de su impuesto a la renta, ¿ya? Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, sean estas nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador, o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador, o por entidades, incluso organismos del sector público, también serán considerados como ingresos de fuente ecuatoriana. Por ejemplo, usted tiene derecho a que le devuelvan el impuesto a la renta. Usted tiene de pronto $1000 a pedir, a solicitar que le devuelvan. Te hace la solicitud en la página web del SRI y el SRI verifica si en verdad tiene usted derecho. Si ellos establecen que sí tiene derecho, ellos emiten una resolución y establecen desde cuándo se va a pagar. Si se pasan de las fechas máximas establecidas, ellos también tienen fecha para realizar el pago. En este caso, Rolando, supongamos que le han estado haciendo retenciones, tiene derecho a que le devuelvan. Rolando pide que le devuelvan. Si el SRI no le paga la cantidad que él solicitó a devolver y que el SRI aceptó devolverle, si no le pagan en la fecha máxima establecida en la ley, ¿qué se generan? Se generan intereses. Intereses a favor de Rolando, que van a ser pagados por el SRI, que es una institución pública. Estos intereses que percibe Rolando son ingresos de fuente ecuatoriana y él tiene que considerarlos para el pago del impuesto a la renta. ¿A qué me refiero con considerarlos? Tiene que sumarlos. Va a tener que sumarlos, ¿ya? Ahora, dentro del artículo 9 de la misma ley de régimen, me habla acerca de las excepciones. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, se encuentran exentos los dividendos. ¿Recuerda los dividendos? Cuando usted compra acciones en una compañía, esta compañía me paga dividendos, dependiendo de cómo establezca la compañía, pueden ser trimestrales, semestrales, cuatrimestrales. Entonces, este dividendo que me paga la compañía va a estar exonerado para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Ahí me indica en este caso, siempre que se hayan calculado después del pago del impuesto a la renta distribuido por la sociedad. Es decir, si de estos dividendos que se van a repartir a los accionistas, a usted por haber invertido en la compañía, ya se hizo el cálculo por parte de la compañía del impuesto a la renta, en este caso usted ya no lo va a considerar. Va a ser un ingreso exento. Lo mismo las utilidades que usted perciba luego de que la compañía haya hecho el pago del impuesto a la renta. Entonces, a veces suele haber esta confusión porque dice, arriba me dice que es considerado un ingreso de fuente ecuatoriana y abajo me dice los dividendos y utilidades.
¿ya? Pero tiene que ver con si estas utilidades ya han sido calculadas después del pago del impuesto a la renta, ¿ya? Y arriba me habla acerca de las utilidades, en este caso, de las utilidades que se pagan a los empleados. Ahora, habíamos hablado acerca de la tasa corporativa de nuestro país. No solo debemos considerar el 25% del impuesto a la renta, tenemos que considerar también en este caso el porcentaje que nos toca distribuir en el pago de utilidades a nuestros empleados. Recuerde que todos perciben las utilidades, los que han trabajado en la empresa, no importa si usted ha trabajado un día, 2 días, 5 días, o ha tenido el año de corrido, te va a recibir utilidades, eso sí, en proporción a la cantidad de días que usted haya trabajado. Y en proporción también a qué, a si usted tiene cargas o no tiene cargas. Recuerde que se distribuye el 15%, el 10% para todos, 5% exclusivamente para aquellos que tienen cargas. Si no existe cargas, nadie tiene cargas dentro de la compañía, en este caso, todos van a percibir el 15%. En el curso, ¿alguien es mamá? Ninguno de ustedes, chicas. Chicos, ninguno de ustedes es papá tampoco, ¿no? Yo. ¿Quién es mamá? Fátima. Fátima. ¿Cuántos hijos tiene Fátima? 1. Unito nada más. Solo Fátima tiene hijos, nadie más. Listo. Supongamos que ustedes sean una empresa. Ustedes son una empresa cuarto semestre CUN. Ustedes son la cuarto semestre, en este caso, gestión financiera CUN o Campus Universitario Milagro. Supongamos que vamos a repartir vamos a repartir $150,000 en el curso que se ha generado utilidades de la empresa. En este caso, 100,000 van a ser repartidos para todos. ¿Cuántos alumnos son ustedes? Ustedes son 36 alumnos. Bueno, 35 si ya lo sacamos a Ian. Entonces, $100,000 va a ser repartido para los 35 alumnos y $50,000, ¿para quién serán esos $50,000? Para el 5% de las cargas. Para Fátima nada más. Perdón, sí, para correcto. Fátima. Está bien lo que me dices, es para las cargas. ¿Quién es la única que tiene carga? Fátima. Entonces, Fátima se va a llevar, ¿cuánto se lleva Fátima? $50,000. Lleva todo. Se lleva $50,000, imagínense. Son 35 en el curso. A ver, $100,000. Profe, y si yo estoy embarazada, que no me llevo. ¿Quién es la embarazada? No, o sea, un ejemplo. Ejemplo, recuerda que esta sale en YouTube. Oh, no. Ya, ahora, no, entonces en este caso Dayana también tendría derecho, en el momento que vaya a nacer su bebé, también tiene derecho. Entonces no importa si Fátima tiene, de pronto, el hijo es mayor que el suyo, no hay ningún problema, ambas tienen cargas. En este caso, ambas recibirían, ¿cuánto? 25. Aparte, cada alumno, dentro del 10%, ¿cuánto va a recibir? Va a recibir $2,857 cada alumno. Pero en el caso de Fátima, si es la única que tiene cargas, recibirá $52,857. Entonces, de pronto, Dayana está hecha Fátima. De pronto, Dayana ve, ¿no? También le da envidia, tiene un bebé, en este caso, ya se reparten esos 50,000. Sería 25,000 y 25,000 que recibe. ¿Ya? Por ejemplo, dijo Dayana, por ejemplo, ya que ella esté esperando a otro. ¿Cuenta o no cuenta? En el caso de que esté recién embarazada. Ajá. Muy buena pregunta. No estoy seguro con respecto a aquello desde cuándo se aplica el reconocimiento de una persona embarazada. No estoy seguro acerca de cuántos meses. Pero si gusta, le respondo eso de ahí en la próxima clase. De una vez para sacarnos la duda a nosotros. Yo creo que es cuando ya nacen, porque todavía no es una carga todavía. Yo también, o sea, ya hay controles que hacerse, ya hay chequeos médicos, pero no estoy seguro. Le mentiría si me atrevo en este momento a darle un comentario y decirle que ya se debe reconocer, porque de pronto en la Constitución se reconoce desde que está en el vientre. ¿Ya? Pero no estoy seguro si ya es considerado en este caso para el pago de utilidades, sino hasta el momento que nace y obviamente presenta su certificado de nacimiento. Ya, si alguno de ustedes es casado o es unido, en este caso también será considerado como carga y también se van a repartir las utilidades. Bueno, ahora,
Dentro de la tasa corporativa que se quiera considerar en nuestro país, no es la suma del 25% y el 15%. Y vamos a decir que la tasa corporativa o tasa de impuesto corporativo en nuestro país es el 40%. No. ¿Por qué? Porque en este caso recuerden que una se calcula luego de la otra. Entonces el efecto combinado de estos porcentajes que tenemos que pagar luego de haber obtenido la utilidad es del 36.25%. En este caso, esa es la tasa de impuestos corporativos en nuestro país, dependiendo del tipo de empresa. ¿Por qué? Porque como usted me está realizando esta investigación, usted va a darse cuenta que hay compañías que no pagan el 25, sino que pagarán el 22, compañías que no pagan el 25, sino que pagarán el 28, y compañías que no van a pagar de pronto incluso por determinada cantidad de años. Entonces la tasa de impuestos corporativos cambiará. Asimismo, también algo que debería considerar es que hay cierto tipo de actividades económicas donde no se pagan utilidades. ¿Ya? A veces la gente confunde y piensa que las utilidades son solo distribuidas por las compañías, pero no es el caso. Si usted de pronto es persona natural, usted tiene su emprendimiento, usted tiene sus empleados, usted tiene también que distribuir las utilidades percibidas dentro del negocio. Entonces no vaya a pensar, a veces se piensa que solo las compañías son las que tienen que distribuir utilidades. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, realmente se nos ha hecho un poquito más extensa la clase, ya tenemos nuestra hora. Tenemos que ver lo que tiene que ver con tasa de impuesto corporativo. Ahora, por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo con respecto al cálculo de tasa de impuesto corporativo, a la tasa promedio y a la tasa marginal, con respecto a Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, donde se considera, en este caso, la tasa de impuesto corporativo a pagar dentro de la compañía. Por ejemplo, miren esta tasa o esta tabla, en este caso, para el cálculo del pago del impuesto. En relación a nosotros, esta tabla se podría parecer a la que nosotros pagamos en el caso de las personas naturales. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas naturales tenemos la fracción básica desgravada y un porcentaje a pagar dependiendo de nuestros ingresos. Acá, en este caso, de la utilidad gravable, dependiendo dentro de qué rango se encuentra, hay una tasa tributaria que pagar. Por ejemplo, usted puede ver que de 0 a 50.000 se paga el 15%, de 50.000 a 75 se paga el 25%, y por ejemplo, usted puede ver que no es que es progresivo y aumentando, sino que hay determinado rango en el cual disminuye. Por ejemplo, el de 335.000 a 10 millones pasa el 39% que era en el rubro anterior, pasa a ser un 34%. Pero ¿por qué esta diferencia? Porque allá para el cálculo, por ejemplo, se hace de la siguiente manera. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Ahora, concepto de qué es la tasa tributaria promedio. La tasa tributaria promedio es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable. Es decir, el porcentaje del ingreso que debe destinarse al pago de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si mi utilidad gravable en una compañía, en este caso en Ecuador, hablamos de que fue $150.000, ¿ya? Y como resultado de estos $150.000 me salió a pagar $20.000 de impuestos. Si yo quiero calcular la tasa promedio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir estos $20.000 que corresponde a mi pago de impuesto a la renta, un ejemplo nada más, lo divido para los 150.000 que fue mi utilidad gravable, ¿ya? Si hablo de la tasa tributaria marginal, en cambio, es el impuesto que usted pagaría en porcentaje si ganara $1 más. Las tasas tributarias porcentuales que se muestran a continuación son marginales todas. Dicho de otra manera, las tasas tributarias se aplican a una parte de ingreso únicamente en el rango indicado, pero no a todo el ingreso. Lo que estamos viendo en esta tabla, estamos hablando que dentro de la tasa tributaria hay tasas marginales. Y, por ejemplo, si yo lo que quiero es calcular, en este caso, cuál será mi obligación fiscal, procedemos de la manera siguiente. Por ejemplo, supongamos que en esta empresa se registró una utilidad gravable de $200.000. En este caso, ¿cómo se hace el cálculo? Verifique. En primer lugar, identifiquemos en qué rango de la tabla estoy. Entre el primer rango es de 0 a 50, no estoy en ese, de 50 a 75 tampoco, en el siguiente tampoco, yo estoy dentro del cuarto rango de la tabla. Entonces, nosotros vamos a calcular un valor, un porcentaje de impuesto dependiendo de cada rango. Por ejemplo, en el primer rango, que es de 0 a 50.000, yo calculo en este caso multiplicando 50.000 por el 0.15% o por el 15, perdón, el 0.15 o por el 15%. Entonces ahí ya tengo el porcentaje de impuestos que voy a pagar por esa categoría en la que estoy, que será de $7.500. En la siguiente categoría también
estoy más arriba que esa, en este caso entre 50 y 75, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí tengo que restar, en este caso, 50.000 menos 75.000, ¿cuánto me da? Me da 25. A esos $25.000, ¿qué hago? Yo le saco el 25%. Y como resultado tengo que el impuesto a pagar de esa categoría es de $6.250. En la siguiente categoría, que también estoy más adelante que esa, ¿qué hago? Resto 100.000 menos 75.000. A la diferencia, que son $25.000, le saco el 34% de impuesto. Y tengo que el impuesto a pagar por estar en esa categoría es de 85.000. Y en la última, que es en la cuarta, donde yo me encuentro comprendido, ¿qué hago? Resto, en este caso, mi utilidad gravable de cuánto era de 200.000, resto menos $100.000 y el resultado le saco el 39%. El 39% de estos $100.000, que es la diferencia, me da 39.000. Ahora, para calcular el impuesto a pagar, ¿qué es lo que hago? Sumo los rubros de cada una de estas categorías. El resultado es de $61.250, que ese será el impuesto total, en este caso, a pagar. Ahora, para hacer el cálculo de la tasa tributaria promedio, ¿qué es lo que realizo? Divido los $61.250, que es lo que me sale a pagar, lo divido para mi utilidad gravable, que era ¿cuánto? 200.000. Entonces, del impuesto que me salió a pagar, que era 62.250, lo divido para 200.000 y tengo que mi tasa tributaria, en este caso promedio, es de 36.63%, ¿ya? O 30.62.5. Ahora, si yo quiero calcular la tasa tributaria marginal la puedo sacar solo viendo, en este caso, ya ubicándome, dentro de qué rubro o qué categoría yo me encontraba comprendido. ¿Qué categoría estaba comprendido? En la categoría 4, donde la tasa del 39%. Por lo tanto, si hablo de mi tasa tributaria marginal, se da del 39%. Lo cual quiere decir que si la empresa genera $1 más, el impuesto sobre ese dólar sería de 39 centavos. ¿Ya? Eso tiene que ver con, bueno, en este caso, cálculo de tasa tributaria promedio y tasa tributaria marginal. Aquí tenemos otro ejemplo más. Yo les recomendaría, chicos, ya tienen ustedes ese material, intenten hacer el cálculo, considerando esta utilidad gravable, intenten hacer el cálculo de la tasa promedio, en este caso la tasa marginal. Recuerden, si hablo de la tasa marginal, lo único que necesito es ver dentro de qué categoría estoy. Esos $85.000 se encuentran en ¿dónde? ¿Qué categoría? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta? La tercera. La tercera. Tercera. Entonces, si yo le pregunto la tasa marginal, ¿cuál será? Será del 34%. Para la tasa tributaria promedio, ¿qué tengo que hacer en este caso? Calcular los valores de en qué categoría estoy. Por ejemplo, guiándome con lo que ya hicimos, yo lo que tendría que ver primero es 7.500 va a ir, 6.250 en este caso va a ir también, y en el tercer rubro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar en este caso los $85.000 menos ¿cuánto? Menos 75.000. A 10.000, que es la diferencia, le saco ¿cuánto? El 34%. Entonces tendría yo que sumar, al ojo les estoy viendo ahí nada más, no sé si me están comprendiendo. Si no, no se preocupen, chequenlo y me avisen si tengo que explicarles de nuevo. En este caso sería $3.400, porque estoy dentro de la tercera categoría, la S75 a 100.000, ¿ya? Serían 3.400 más 7.500 y más 6.250. Y me daría el impuesto a pagar para sacar la tasa tributaria promedio. ¿Qué hago? Ese impuesto a pagar lo divido para 85.000. Igual lo tienen aquí resuelto. Aquí lo tienen resuelto, chicos. Pero vaya viendo cómo es en este caso el cálculo de este tipo de operaciones. Si yo quiero calcular la tasa promedio en Ecuador, por ejemplo, de una persona natural, aquí tenemos un ejemplo de un alumno, bueno, este alumno es del Triunfo. Tenemos un ejemplo para hacer el cálculo del impuesto a la renta y luego del cálculo del impuesto a la renta sacar la tasa tributaria promedio. ¿Ya? Entonces, no les he subido, creo, a ustedes este Excel. Déjenme ver. No, creo que no les he subido. Pero déjenme explicárselos rapidito antes de terminar. Ya. Miren, por ejemplo, con los datos que están dentro de la diapositiva, aquí se encuentra ya desarrollado. Por ejemplo, tenemos que en este caso Leonel trabaja, es economista,
él tiene, déjenme leerles rapidito acá. Él tiene, por ejemplo, trabaja desde hace 3 años en una relación de dependencia, trabaja en una empresa automotriz. El ingreso que él percibe mensual es de $2.200. Recibió utilidades durante el año 2020 por un valor de $1.800. ¿Ya? Recuerden, si recibió utilidades, ¿qué tenemos que hacerla? Sumarla en este caso. Tiene 2 hijos menores de edad y su esposa se encarga de los quehaceres del hogar. Mensualmente tiene gastos personales, que son de alquiler del departamento, valor de $280. Seguro de salud, contrató un seguro de salud, aparte de pagar el IES, un seguro de salud privado por $65. Paga pensión de la escuela de sus 2 hijos, $140. Realiza compras de alimentación en supermercados por un valor de $220. Compras de prenda de vestir por $100. Asistió a un concierto de Ozuna en el mes de mayo por un valor de $200. Se fue a la parte VIP. Estos valores no incluyen IVA ni ICE. Eso tiene que recordar. Dentro de la factura que usted va a utilizar de sus gastos personales, no se coge el valor completo. Por ejemplo, supongamos que Rolando... ¿Cuánto cuesta la camiseta de la selección, Rolando? ¿Sabe? No, profe. ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta la $60. camiseta? $60. Está carísima. Ahora, $60. Vale la pena. Bueno, ya depende de los gustos ahí, chicos. Imaginen que usted la va a comprar, que Rolando la va a comprar. La factura que le sale a Rolando por el total es de $60. No significa que Rolando va a utilizar de gasto de vestimenta $60. ¿Por qué? Porque se coge el valor sin IVA. ¿Ya? Entonces usted para este cálculo del pago del impuesto a la renta tiene que coger los valores sin IVA. Entonces, ¿cuánto será ese valor sin IVA? Le tenemos que sacarle y luego restarle, pues, profe. Claro, ¿cómo sería? Tienen que 60, en este caso, dividirlo para 1.12. 53.57. Correcto, Johnny, 53.57. Entonces, ese es el valor que él puede utilizar de gasto deducible de la camiseta que se compró como vestimenta. Entonces, recuerde eso también, no vaya a confundirse y usted pone los valores totales en las facturas. No, tiene que poner el valor, en este caso, sin IVA y sin considerar el ICE. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos visto todos estos gastos, ahora sí vamos a la parte de Excel. En la parte de Excel, bueno, realmente yo se las voy a subir y ya está resuelta para que usted tenga la idea. En este caso, lo que yo les voy a pedir probablemente es la tasa promedio, la tasa tributaria promedio. Pero para llegar a la tasa tributaria promedio, usted tiene primero que desarrollar todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo de Leonel? Indicábamos que era de 2.200, lo multiplicamos por 12, tenemos que tiene ingresos por 26.400. La utilidad es de 1.800. 14º sueldo, él recibe. ¿Cuánto es el sueldo básico, chicos, este año? $400. Entonces, el 14º sueldo que él recibió fue de $400. 13º sueldo es de 2.200, lo que él percibe. La totalidad de sus ingresos es de 30.800. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que a esos total de ingresos que ha percibido Leonel, tenemos que sacarle lo deducible. ¿Qué era lo deducible que ustedes indicaron hace un momento? 13º y 14º, que indicó Brighton. Entonces yo tengo que restar eso, sumarlos y restarlos del total de ingresos. Total, yo tengo que el total de ingresos grabados es la cantidad que usted puede ver de $28.200. Este es el total de ingresos grabados. Ahora vamos con las deducciones que nos indicó Lady. Bueno, con los gastos personales nos indicó Lady. Aparte tenemos que considerar que el pago del IES. ¿Cómo sacamos el pago del IES? Tenemos que ver cuál es el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje para los empleados en relación de dependencia? ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto se paga de IES? ¿Cuánto le retienen Brighton? 9.45. Entonces, el sueldo que recibe Brighton, le van a descontar el 9.45 porque ese va a ser destinado para el pago de sus aportes al seguro. Lo mismo sucede aquí en el ejemplo de Leonel. Vamos a sacar el 9.45, que es, en este caso, del total de sus ingresos de 26.400. De sus ingresos del sueldo, por cierto. No vaya a tomarlo de las utilidades, ni sumado 13º, ni 14º. Exclusivamente del sueldo. Entonces tenemos que el gasto del IES o el aporte del IES es de 2.494 en ese año. Ahora, sumo los gastos personales que él tiene, que tenemos que recordar. Recuerde que son mensuales, tiene que multiplicarlos por 12, y tenemos ya aquí los rubros de vivienda, de salud, de educación. En educación se suma siempre arte y cultura. Entonces, ese concierto que él se fue de Ozuna, tiene que sumarlo usted.
¿Ya? Tenemos que el gasto de educación es de 1.600, alimentación tiene 2.640 y vestimenta 1.200. Ahora, recuerde, estos gastos, que son los gastos, en este caso, deducibles, no pueden pasarse de ¿cuánto? De el 0.325 de la fracción básica. ¿Cuánto es eso de ahí? Es 3.677,38. Ninguno de esos rubros se pasa, perfecto. Si ninguno se pasa, lo puedo utilizar. ¿Cuál es el único que sí se puede pasar? Salud. El de la salud. Perfecto, el de la salud. Solo en salud, si usted hubiera tenido aquí 4.780, por ejemplo, lo podía utilizar, no hay problema. Hasta ahí con una de las condiciones que usted tiene que revisar. Ahora, siguiente condición que tiene que revisar. La suma de estos gastos personales es de ¿cuánto? Es de 9.580. Y esto no puede ser superior ¿a qué? No puede ser superior ni a, en este caso, al 50% de los ingresos grabados, ni superior a 1.3 veces la fracción básica desgravada. Entonces, tenemos que la fracción básica, bueno, para el caso de los ingresos, nosotros tenemos que multiplicar, en este caso, multiplicar los ingresos grabados. ¿Cuáles son los ingresos grabados? $28.200. Multiplicarlo, dividirlo para 2, en este caso sacar el 50%, ¿y cuánto me da? Me da 14.100. ¿Ya? Este es el 50% de ingresos grabados. Entonces, lo que yo voy a utilizar de gasto deducible, en este caso 12.074, ¿es superior? No es superior, es inferior a eso, entonces lo puedo utilizar. ¿Qué más tengo que considerar? Tengo que considerar, en este caso, tengo que considerar el 1.3 veces la fracción básica desgravada. 1.3 veces, ¿ya? Ahora, ese 1.3 veces, ¿cómo lo saco? Tengo que multiplicar, aquí tengo los 11.315, que es la fracción básica desgravada, multiplicarlo por el 0.325. Como resultado, tengo, en este caso, que el valor es de $14.709. Entonces, en ambos casos, no es ni mayor al 50% de los ingresos, ni es mayor a 1.3 veces la fracción básica desgravada. Entonces, yo puedo utilizar la totalidad de mis gastos deducibles. Entonces, esas tienen que considerar, chicos. En primer lugar, que cada uno de los rubros no se pase de lo máximo permitido por la ley. Y en segundo lugar, que la totalidad de mis gastos personales no exceda ni el 50% de ingresos grabados, ni el 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Como no es superior, ¿qué puedo hacer? Utilizo todo. Entonces, voy a determinar la base imponible para el impuesto a la renta. ¿Cómo lo hago? Tengo que sumar el total de ingresos grabados, tengo que restar este total de ingresos grabados menos el total de gastos deducibles. ¿Ya? Entonces, restamos este valor y nosotros tenemos que mi fracción básica del impuesto a la renta es de, en este caso, que mi base imponible del impuesto a la renta es de $16.125. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿Qué es lo que he hecho? Al total de ingresos estoy restando, en este caso, el total de mis gastos deducibles. Gastos deducibles tengo aporte al IES y mis gastos personales. ¿Ya? Que me da estos 12.074. Ahora, chicos, procedemos a calcular, vamos a verificar en qué rango de la tabla estoy. ¿En qué rango estoy? Con estos $16.000, déjenme ponerlo acá, con estos $16.000, yo estoy, en este caso, dentro de este rubro de aquí, de esta categoría. Utilizo la fracción básica, que es 14.416, y ya tengo un impuesto a pagar ¿de cuánto? De 155. Ahora, además, ¿qué tengo que hacer? A la fracción excedente que me dio de 1.709, le saco el 10%, que es lo que me indica aquí la tabla, el 10%, y me da el valor de 170,92. Sumo ambos valores y me sale a pagar ¿cuánto? $325,92. Tengo que calcular la tasa tributaria promedio. ¿Cuál es la tasa tributaria promedio? Es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable. ¿Cuál es mi obligación fiscal?
325. La divido para el porcentaje de ingresos que se debe tener al pago de impuestos. En este caso, ¿cuánto es ese porcentaje? Mi utilidad, en este caso, luego de haber hecho todas mis deducciones, es de 16.125. Yo lo que hago es dividir estos valores. Divido 16.125 con 20. En este caso, vamos a dividir los 325 con 92 que se generó. Vamos a dividirlo para los 16.125. Como resultado tengo, entonces, que mi tasa tributaria promedio es del 2%. ¿Ya? Aunque, bueno, aquí está realmente ya redondeado. Es el 2.02%. Será, en este caso, mi tasa tributaria promedio. Entonces, fíjense, mientras una empresa paga el 25% de la utilidad gravable, nosotros, luego de haber deducido todos nuestros costos, nuestros gastos, mis gastos personales, si yo tengo una utilidad de 16.125 en este caso, yo únicamente lo que estoy pagando es el 2.02%. ¿Ya? Dese cuenta de eso. Entonces, ¿por qué es conveniente que usted siga siendo persona natural durante cierto tiempo? Salvo que sus ingresos lleguen a cierto límite donde ya no me va a resultar tan conveniente y me va a resultar mucho más conveniente ser una compañía. ¿Ya? Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. No se olvide de subir su trabajo, termínelo. El día lunes continuamos. Tengan un buen fin de semana, chicos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, me avisa. Profe, si va a cambiar la fecha esta mañana, ¿no? Sí, yo ahorita la cambio. Mejor que más se acuerdo. Ahorita salgo, ya me desconecto y les cambio. ¿Ya? Gracias. Listo, chicos, pasen bien. Chao, cuídense. Profe. Dígame. La ¿Qué pasó, María? asistencia, yo, Macías. No, la asistencia, por lo que tengo mala conexión y no puedo decirle presente. María. Sí, tengo Solange. bien. Está bien. Sí, a ver, María Macías, ya, aquí le estoy poniendo. Gracias, economista, ingeniero. Y Solange también, Solange. Ya, listo, Solange, ya está. Chicos, listo, pasen bien, cuídense, tengan un buen fin de semana. Chao.